Listo. Bueno, para no aburrirlos vamos a cambiar un poquito y a mí me encanta siempre hablar de ultrabiomicroscopía y les doy gracias porque la realidad es que este ha sido un trabajo de muchos años, muchas generaciones y muchos médicos. Entonces, bueno, tampoco tengo conflictos de interés con este equipo, que la realidad es un equipo que creo que diario lo solicito. Entonces, bueno, como ya vimos, ¿no? Otros estudios probablemente son los que más pensamos en pacientes con pars planitis, pero la realidad es que el VM juega un papel súper importante en estos pacientes, principalmente como ya vimos en las presentaciones previas. Desgraciadamente los pacientes no llegan en estadios tan tempranos como es lo que leemos en la literatura, entonces tenemos que ver más allá en lugares que normalmente no vemos, ¿no? Con los ojos. Entonces, como explicaron desde el inicio, entonces la pars planitis es una uveitis intermedia, pero hay veces que algunas estructuras no las podemos ver, principalmente es el cuerpo ciliar, que se quita de donde va a empezar toda esta inflamación, ¿no? Que es en pars plana y la retina periférica, ¿no? Entonces, hay veces que las membranas ciclíticas ya las podemos ver clínicamente. Aquí hay un par de ejemplos, ¿no? A veces se ven con esta membrana que se ve inferior, que es posterior al cristalino. Se puede ver desde ¿no? que hacemos el corte de las hendiduras, si el paciente ve hacia abajo, ya sea en la lámpara o cuando lo vemos con el indirecto, y membranas mucho más vascularizadas, que esta es una imagen que ya se había presentado previamente, que es una membrana ciclítica ya muy grande. Entonces, acordámonos un poco. Esta parte pues no la podemos ver, entonces un pequeño recordatorio, al ser una inflamación, como dijimos, que empieza en pars plana, recordemos, esa zona está muy cerca de los procesos ciliares, muy cerca de la retina periférica, ¿no? Entonces, la técnica de ultrabiomicroscopía, este es uno de los diferentes estudios de ultrasonido que hay, y lo que va a hacer es que es una sonda que tiene una ganancia mucho mayor y eso nos da a dar unas imágenes de profundidad que esas no lo podemos tener gracias a la ganancia. Y otra de las cosas que tiene es la profundidad a la que va a entrar, puede ser de 5,5 y hay unos aparatos de hasta 8 por 8 milímetros, lo cual nos da poder realizar esto. Y entonces podemos ver estructuras a gran tamaño, como podemos ver en esta imagen, podemos ver la cámara anterior, sí como está el cristalino, como está el iris, y ya al ver esta zona de cuerpo ciliar, aquí estamos del lado, en un ojo del lado izquierdo, como pueden ver, no nada más vemos el iris, vemos la cámara posterior, cómo está pars plicata y cómo está pars plana, que es una estructura, este es un estudio normal. Y si lo comparo, me van a decir, bueno, a ver, yo no tengo un VM, no en todos los lugares, que de hecho era una de las preguntas que hoy le preguntaba a la doctora Ana Pati Bustamante, actual jefa de ecografía del hospital. Me dice, bueno, pues sí hay, pero también es no cómo usarlo y todo. Entonces, el OCT de segmento anterior, que es un estudio que podemos ver mucho más y todo, no llega tan profundo. Y tampoco recordemos que también no pasa en estructuras con pigmento, entonces no nos va a dar las características ni lo que queremos. Entonces, una membrana ciclítica sí es una complicación y es una proliferación fibrosa que va a crecer. Y realmente se cree que principalmente están en pars planitis, porque pues es lo que más vemos, pero en pacientes con ciclitis crónicas lo podemos encontrar, principalmente en artritis idiopática juvenil. Hay otros reportes, medulloepitelioma, persistencia de vasculatura fetal, o en pacientes con inflamación crónica, ¿no? Entonces, membrana ciclítica más bien nos habla de una inflamación crónica. Entonces, si nos vamos así como un par de pasos atrás, ¿qué es lo que está pasando? En las imágenes del lado izquierdo, si se fijan, es un artículo súper antiguo, pero en ese nos explica realmente, en la foto de arriba, estamos viendo la retina periférica y cómo esta alteración a nivel de macrófagos van a romper el epitelio pigmentado de la retina, que es la línea oscura. Creo que sí tengo señalador, si lo pongo, ¿verdad? Aquí estoy. Esa línea oscura es el EPR y cómo están. Pero cuando hay todo este cambio por la inflamación crónica, esos macrófagos van a hacer que se queden todos esos residuos exactamente en el EPR. Y en la foto del lado derecho, lo que están viendo ya, esto es, sí, muchos años después, a alto aumento, con un microscopio de alto aumento. Y estas fibritas que están aquí, estos macrófagos en algún momento se van a transformar y van a ser fibras, y esas
son las que pueden llegar a traccionarse, que es la complicación que no queremos que pase cuando tenemos una membrana ciclítica. ¿Qué es lo que pasa? Que se contrae. Y eso a la larga va a generar muchísimas complicaciones. Lo más grave, se desprende el cuerpo ciliar, puede desprenderse coroides, y eso a la larga pues nos lleva a una historia triste del ojo. Entonces, ¿cuándo le voy a pedir y a quién le voy a pedir un VM? Diagnóstico, seguimiento, en cirugías, como vamos a ver, e inyección de intravitreos, y sí solo voy a hablar un poquito de otros pacientes, pero más de pars planitis. Por ejemplo, es un paciente que acabamos de ver, que es un paciente joven, miope alto, posoperado de retina y de catarata, que si se alcanzan a ver, se puede ver muy bien cómo está el lente intraocular, ¿no? Con algunas sinequias en el iris, pero se alcanza a ver, ¿no? Esta membrana ciclítica importante. Siempre, si se fijan, nos da en qué meridiano está, entonces así podemos ver qué extensión tiene tanto en los dos meridianos longitudinal como anteroposterior, ¿no? Y entonces está una membrana ciclítica grande. Entonces, ¿qué hacemos como seguimiento en pars planitis? Entonces, como les dije, hacemos los equipos, siempre solicítenlo, y les van a dar las dos medidas, tanto la longitudinal en meridianos como el eje anteroposterior y a dónde va, porque puede ir a cristalino, a cápsula posterior, bueno, a la bolsa, puede ir a hialoides, realmente a lo que se encuentre. Entonces, hicimos un estudio prospectivo de pacientes que tuvieran membrana ciclítica y clásicamente en un reporte antiguo del hospital se vio que 15% solo se veían clínicamente. Con el VM estamos viendo hasta el 71% desde el ingreso que vemos a los pacientes, lo cual va aumentando con el tiempo. Eso nos habla que sí son pacientes que este andamio va creciendo porque tienen, como vemos, todos los copos y bancos, pero pues suben casi hasta el 77% al seguimiento. Y este crecimiento, si lo medimos en milímetros, es bastante grande, son 3 milímetros en la circunferencial, como lo podemos ver en esta gráfica, y va creciendo en el año de seguimiento y también en el eje anteroposterior, ¿no? Entonces, desgraciadamente, si no se da tratamiento, esto puede llegar a avanzar y puede haber otras complicaciones, como dijimos, que una de las principales es el desprendimiento de cuerpo ciliar, que eso ya nos está hablando un poco de tracción, y para ver el desprendimiento de cuerpo ciliar son como se ven este espacio negro y hipoecoico que se alcanza a ver en las dos imágenes. Ese espacio es el desprendimiento del cuerpo ciliar, pues lo cual es muy grave. Entonces, como hemos visto que avanza la membrana ciclítica, dijimos, bueno, ¿qué tiene que ver esto con una angiografía? Y la realidad es que sí hay una relación. Si el paciente tiene inflamación en polo posterior y también en retina periférica, pues esta membrana ciclítica va a avanzar, y como pueden ver, este paciente se tuvo que escalar, además de por la fuga que tiene en la angiografía, pero y la membrana ciclítica avanzó, como pueden ver en esta primera imagen, en una membrana ciclítica no tan grande, pero aquí esta membrana ciclítica creció mucho más, entonces el paciente se escaló a un doble inmunosupresor. Entonces vimos en este estudio que hubo muchas variables que fueron estadísticamente significativas. Algunas se encontraban desde el inicio, como fue la inflamación. Y bueno, la inflamación realmente se midió en segmento anterior y en polo posterior y en la angiografía, pero como pueden ver, la realidad es que desgraciadamente crecieron tanto en la forma circunferencial como en la anteroposterior, y eso sí hay una correlación directa con la actividad de la angiografía. Como les digo, bueno, pues está inflamado, están esas células que están fugando, ¿no? Y entonces crece esta membrana ciclítica. Ahí estoy. Entonces, bueno, de esto lo que dijimos es, bueno, existe esta asociación, y la realidad es que clínicamente en este estudio vimos que el 20% se detectaban, pero el 70% por ultrabiomicroscopía, de ahí la importancia de así hacerlas al diagnóstico y tenerlos al seguimiento. Otro punto importante, como se dijo, es cuando se va a decidir hacer una inyección intravítrea en pacientes con pars planitis, porque si tenemos esta membrana ciclítica que casi siempre va a empezar inferior, ¿dónde y cuándo vamos a poner, ¿no?, el medicamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un niño de 14 años que tenía una opacidad de medios importante, estaba con mucha fuga periférica, se pueden ver, no tenía tinción parietal, todo el patrón en el lecho, y en el ultrabiomicroscopía se veía esta membrana ciclítica, que es toda estructura que se alcanza a ver aquí y que aquí la midieron.
principalmente inferior, ¿no? Que es el meridiano de las 6. Se decidió poner una triamcinolona intravítrea inferior y, pues claro, ¿qué pasó? Pues esta membrana ciclítica se traccionó, aquí se alcanza a ver, ¿no?, cómo está la retina periférica traccionada, y esto realmente hizo una complicación gravísima, porque además de que no fue la localización mejor elegida, tenía el paciente sí algo de vitrio muy denso, entonces tuvo dos factores que hicieron que el paciente se desprendiera. Entonces, pacientes, si no tenemos un VM en ese momento, lo mejor es transiluminar para decidir en dónde lo vamos a poner, así como cuando los cirujanos de retina no transiluminan y ven dónde ponen los trócares, pero siempre superior. Entonces, otro es cuando usamos vamos a hacer cirugía de catarata o retina. Y la realidad es que aquí tenemos siempre como diferentes opciones, ¿no? Puede ser solo la facoemulsificación asociado a vitrectomía anterior o asociado a vía pars plana. Les voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, es una niña de 16 años que ya después de que estuvo desinflamada con doble tratamiento de adalimumab y metotrexate, como pueden ver, el ojo del lado derecho tenía una muy mala agudeza visual en movimiento de manos, una membrana ciclítica principalmente inferior, polo posterior se veía bien, entonces se decide solo realizar una facoemulsificación con implante de bolsa de 3 piezas en bolsa, y la realidad es que le fue muy bien, con seguimiento todo bien, sigue con sus tratamientos sistémicos y va bien, ¿no? Entonces, en estos pacientes que la membrana ciclítica es más pequeña y el vitrio está transparente, podemos solo hacer la facoemulsificación. Era una paciente mayor, entonces sí, solo revisar, ¿no?, la opacidad del eje visual. Este es otro niño, por ejemplo, de 7 años, también con diagnóstico de pars planitis, que ya cuando estuvo desinflamado se decide hacer la cirugía. Si se fijan en ultrabiomicroscopía, podemos ver que además de que tenía sinequias, tenía una membrana ciclítica. Polo posterior, la realidad es que se veía bastante bien, pero la membrana ciclítica estaba un poco más grande. En este paciente sí se decide en el momento de la cirugía, sobre todo por la edad y por esta opacidad de la cápsula posterior, realizar una vitrectomía anterior, y le fue bastante bien en el seguimiento. Al inicio, esto es al mes, y ya que entonces pudimos ver cómo está polo posterior para ver, ¿no?, además de sabemos que van a tener esta inflamación en angiografía, el paciente estaba con una inflamación muy muy importante, y solo revisar siempre retina periférica muy bien y el seguimiento, ¿no?, de las membranas ciclíticas, sabiendo que al hacer una vitrectomía anterior movemos, ¿no?, todo el diafragma iridocristalidiano y siempre tener muchísimo más cuidado. Y este es otro caso mucho más severo. Es una niña de 8 años con una pars planitis asimétrica que después de realizar de quitar la queratopatía en banda, se decide operar el ojo del lado izquierdo. Este ojo, si se fijan, entonces en la ultrabiomicroscopía, además de que vemos sí las sinequias, como podemos ver aquí, esta es la cápsula anterior del cristalino, se ve un cristalino parcialmente reabsorbido, y en la membrana ciclítica era súper densa y súper gruesa, como pueden ver, ¿no?, con esta flecha anaranjada, y en polo posterior sí tenía bastante vitritis, por lo que se decide hacer el tratamiento combinado: facoemulsificación, implante de lente intraocular y vitrectomía vía pars plana. Y la realidad es que le fue muy bien. Estas son las imágenes al mes postquirúrgico con la angiografía para ver cómo está, que sí estaba inflamado, se siguió con tratamiento, y la realidad es que ahí va. Pero pues al ver que después tuvimos como una racha de pacientes con desprendimiento de retina, y entonces dijimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, echándonos un clavado para ver en retrospectiva de 15 pacientes que se desprendieron, 2/3 partes tenían membrana ciclítica y también cirugías de catarata. Sí, algunos nada más faco, algunos combinados con vitrectomía anterior y algunos combinados con cirugía de glaucoma, o tenían las dos, y la realidad es que tenían agudezas visuales muy muy malas, ¿no? Entonces esto es una agudeza visual ya muy mala. Y otro punto súper importante que nos tenemos que fijar: muchas veces ya no llegan ojos únicos, entonces tenemos que ser como un poco más agresivo tanto en el diagnóstico, en el manejo médico, como en el quirúrgico. Entonces, ya que tuvimos eso, decidimos, bueno, ahora qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, tener menos, con el seguimiento de ultrabiomicroscopía, igual nos ha ayudado a tener menos complicaciones de desprendimiento de retina. Entonces, estamos haciendo esta
trabajo en prospectivo, y lo que estamos viendo es que tanto a los pacientes que tuvieron vitrectomía pars plana, que son los rojos, como los que no tuvieron vitrectomía pars plana, les fue muy bien en las agudezas visuales, sí un poco mejor, obviamente, pues por todas las complicaciones que implica hacer una cirugía combinada, pero con un seguimiento a 3 años, los pacientes la realidad es que van muy bien. Y entonces, resumiendo de estas cirugías, entonces hay que ser súper cautelosos. Unos son niños chicos, hay que saber cuándo se opera, sobre todo por la ambliopía, la membrana ciclítica, tomarla en cuenta. Y bueno, cada cirugía va a ser dependiente de cada paciente, pero la ultrabiomicroscopía va a jugar un papel súper importante para tenerlo. A veces depende de la edad, solo se puede hacer la faco y el implante del intraocular. Pensar siempre en la opacidad del eje visual, porque si no, no queremos hacer una segunda cirugía. Entonces es el momento muy cautelosamente decidir cuándo solo haces vitrectomía anterior, o que igual si yo soy más de la idea de hacer vitrectomía vía pars plana en lugar de solo vitrectomía anterior, pensando que también vamos a quitar toda esta inflamación, ¿no?, que está en el vítreo. Se revisa súper bien periférica, se ve que no haya tracción, y la realidad es que con esto hacemos que pues tengamos aunque sea una inflamación más grande, no hemos tenido unas segundas reintervenciones. Entonces, bueno, para concluir solamente, el VM, la realidad es que es un estudio maravilloso que nos da información que clínicamente no lo podemos ver, que sabiéndolo usar nos puede ayudar desde el diagnóstico, el seguimiento, como vimos, en las inyecciones, en cirugía, ¿no? Entonces, y pues también nos va a ayudar a llevar esto mejor para los pacientes. No es un estudio sí es un estudio complejo, porque sí es un poco invasivo, se pone, ¿no?, el paciente tiene que estar acostado, tiene la sonda que sí tiene el líquido y todo, pero la realidad es que en las manos expertas de quien nos los hace en el hospital tenemos siempre muchísima información. Y bueno,